Como todos sabemos, la idea matriz de quienes promueven esta nueva constitución es la falta de garantía de derechos sociales y económicos que están establecidos en las constituciones más recientes de corte socialista bolivariano, tanto en Venezuela, por excelencia, en Bolivia y en Ecuador. Todos estos países realizaron, como ya lo hemos conversado en varias oportunidades, nuevas constituciones. Al respecto de ellas es que nos vamos a referir en este programa. Pero antes de pasar a referirnos específicamente al tema que nos interesa, le propongo que usted haga un like en este programa, que lo mande a sus conocidos, que viralice estos posts, porque es necesario poder llegar en poco tiempo a muchas personas. Para eso es necesario primero estar suscrito, poder tocar la campanita en el momento en que aparezca para que usted pueda recibir los posts y después reenviarlos a sus conocidos. Bien, como decía, la Constitución por excelencia que garantiza todos los derechos ciudadanos de primera, segunda y tercera generación es la Constitución venezolana, que se establece en esa Constitución a propósito de derechos humanos. Yo me voy a permitir leer algunas disposiciones generales. Ellas van desde el artículo 19, el capítulo 3, que trata de los derechos humanos y garantías y los deberes, hasta el artículo 31, es decir, son más de 20 artículos o casi 20 artículos que garantizan, igual que los derechos a la salud ad nauseam, los derechos humanos. Pero veamos algunos. El artículo 19, que es el primer artículo, dice: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. El principio de progresividad justamente hace relación a las diferentes generaciones de los derechos humanos. Como decía, hay varias generaciones de derechos humanos. Las últimas de ellas son los derechos que están incorporando a la Pachamama, a la tierra, a la biodiversidad, a los animales. Podrá haber más adelante otros derechos humanos, y entonces, para no limitar los derechos humanos, el ejercicio de estas garantías, la Constitución establece una progresividad, cosa que jurídicamente no existe. Pero en fin, es a modo de asegurar todavía más los derechos humanos. Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines. Este último punto ha sido el que ha llevado a que muchos venezolanos hayan recurrido a las Naciones Unidas para manifestar la violación sistemática de la población en relación a sus propios derechos. Es decir, esto parece una verdadera carcajada. Si no fuese una cosa trágica, sería un hazmerreír mundial. Esta garantía de los derechos humanos con la realidad más negra, más conculcatoria, más injusta de la violación de todos los derechos de las personas venezolanas en este momento. Pero esta no es una opinión nuestra de Credo Chile. Esto es una opinión ni más ni menos que de la alta comisionada de los derechos humanos, señora Michelle Bachelet, que a todos los títulos, para nada, es una persona que se pueda considerar proclive hacia la derecha o contraria a las ideas socialistas. Muy por el contrario, ella fue la jefa del gobierno de la nueva mayoría, integrada entre otros por el Partido Comunista. Por lo tanto, no hay en el informe que ella da el 4 de julio, o sea, exactamente hace un año y un mes atrás, a propósito de la violación sistemática de los derechos de las personas venezolanas. Me permito leer algunos acápites. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado hoy, el 4 de julio de 2019, insta al gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato
medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país. Se afirma que en este informe que el último decenio, o sea, estamos hablando de 10 años, y especialmente desde el 2016, el gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia, comillas, orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. O sea, hace 10 años, y esto era el año pasado, y esto se mantiene exactamente igual, el gobierno no ha hecho sino criminalizar a aquellos que critican al actual gobierno y al gobierno de Chávez. Es una cosa que realmente no se sabe cómo calificar. Aquí tenemos un ejemplo gritante de lo que valen los derechos sociales garantizados por las constituciones cuando ellos son permanentemente violados por los gobiernos que están a cargo de llevar el Estado adelante. Y en específico cuando el gobierno es socialista. Ahora, son estos socialistas los que quieren una nueva constitución. ¿Para qué? Para reírse de las disposiciones de esa nueva constitución. En el caso garanticen todos los derechos, porque harán exactamente lo mismo que están haciendo en este momento en Venezuela. Y por eso es que nosotros hablamos tanto de Venezuela, porque Venezuela es, por así decir, un paradigma hoy en día en Latinoamérica de lo que quiere la izquierda para todo el continente. Lo quiere para Argentina, lo quiso para Brasil con Lula, lo quiso para Ecuador con Correa, lo quiso para Bolivia con Evo Morales, lo está queriendo hacer aquí también en Chile. La Revolución Democrática es un partido que se adhiere a esta corriente internacional, lo dicen sus propios estatutos. El partido Podemos de España no es sino un asalariado de estos negocios turbios de los regímenes bolivarianos. Es toda una corriente, no es un solo país, no es un solo partido, es una corriente que quiere destrozar las raíces cristianas de Chile y de nuestro continente e imponer las raíces del marxismo, que no son sino raíces de envidia, de ponzoña, de veneno y al final de muerte. Por eso yo rechazo una nueva constitución y lo invito a usted a sumarse a esta campaña y pedirnos este libro que escribimos el año 2013, pero que tiene mucha vigencia. Usted va a ver aquí Allende con Fidel Castro y justamente la alta comisionada Michelle Bachelet con Chávez. Esto lo escribimos poco antes del segundo mandato, de que ascendiera al segundo mandato Michelle Bachelet, y ya advertíamos el año 2013 de que esta era la panacea de los socialistas para Chile y para nuestro continente. Pídalo a través del correo venezuela@credochile.cl y se lo mandaremos gratuitamente a su dirección. No se olvide, inscríbase, suscríbase, viralice, ayúdenos económicamente para poder viralizar estos programas para llegar a muchos chilenos. Nos queda poco tiempo, hay muchas personas que todavía no saben cómo votarán. Muchas gracias y hasta nuestro próximo post, ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución?